Hace tan solo unos momentos se acaba de conocer una noticia excelente para la economía argentina, y es que según el FMI, este país volvió a estar entre las 5 naciones más ricas de Latinoamérica, superando a México. No conocemos con base en qué lo hacen, no coincidimos. Argentina lidera el crecimiento económico en América Latina. Que el Fondo Monetario Internacional miente en sus afirmaciones. México, Haití y Venezuela serían los que tendrían una recesión. Argentina ya es más rica que México. Hace algunos días se hicieron virales algunos videos en los cuales se podía ver que decían que la economía argentina era más grande que la mexicana, que ahora Argentina era mucho más rica que México, que Argentina había superado a México, que Argentina ya era de los 5 países más ricos de toda Latinoamérica. Pero ¿qué tan cierto será todo esto? ¿Y será acaso que ahora es verdad que Argentina es más rica que México? Los argentinos ahora viven mucho mejor que los mexicanos, y todo esto nos aleja del top 10 mundial, tal cual como nos dijo la presidenta Sheinbaum hace algunos meses. Es por eso que el día de hoy justamente vamos a tocar este tema. Vamos a conocer primeramente qué está pasando con Argentina y con México. Vamos a responder la pregunta de que si en verdad Argentina ahora es más rica que México. Punto número 2. Vamos a conocer el tema de México, cómo está la economía mexicana, por qué es que no ha podido crecer en los últimos meses. Y finalmente vamos a conocer y responder la pregunta si esto aleja a México del top 10 mundial. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, antes de comenzar me gustaría saber tu opinión. Déjame saber en la parte de los comentarios si tú crees que en realidad los argentinos ahora son más ricos que los mexicanos, y si la economía argentina ahora es mucho más rica que la mexicana. Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Argentina es más rica que México. Todo comenzó por este video que de hecho se hizo viral en México, y a lo cual muchos argentinos decían que ahora Argentina era más rica que México, etc. Sin embargo, cabe mencionar que habría que ver en qué aspecto esto tiene razón. Para comenzar, debes de saber que es cierto, es verdad que la economía argentina va a crecer más que la mexicana en este año de 2025. Sin embargo, eso no significa que Argentina ahora sea más rica que México, y tampoco significa que ahora los argentinos vivan mucho mejor que los mexicanos. De hecho, si lo vemos desde la perspectiva económica, socioeconómica de cada uno de estos países, se puede explicar muy sencillo. Esto significa que el PIB de Argentina va a crecer alrededor del 5.5% este 2025, mientras que la economía mexicana tiene todo lo contrario. Es decir, México hasta hace algunos años estaba creciendo a un ritmo de 3.5%, mientras que a raíz de todo lo que hemos tenido en México, de las elecciones, megaobras que se han construido, programas sociales y muchos otros factores, todo esto ha hecho que cada vez la economía mexicana se desacelere. Es decir, venía creciendo bien, pero llegó un punto en el que comienza a desacelerarse, es decir, no va a crecer lo mismo que el año de 2023 o 2024, y es por eso que justamente se dice que la economía mexicana podría caer en una desaceleración, e incluso se hablaba de que México hace algunos días se decía que podía caer en una recesión económica. Sin embargo, cabe mencionar que estos dos panoramas no significan que ahora Argentina sea más rica y que México sea más pobre. Simple y sencillamente significa que Argentina hasta hace algunos años no había crecido mucho. De hecho, había tenido temas de crisis, temas de depreciación, temas de inflación, y esto obviamente hace que si Argentina en los últimos años no había crecido, e incluso había tenido crecimientos muy bajos, o incluso había decrecido su economía, cuando comienzan algunas políticas de Milei, comienzan a hacer efecto y todo eso, y aparte de eso que le comienzan a inyectar dinero por parte del Fondo Monetario Internacional, obviamente esto va a hacer que la economía repunte. Es por eso que vemos un repunte de 5.5%. No significa que ahora Argentina sea mejor que México en temas económicos, o que los argentinos ahora vivan mejor que los mexicanos. Así que obviamente decir que ahora Argentina es más rica que México es en efecto un error. Y es que según el FMI, este país volvió a estar entre las 5 naciones más ricas de Latinoamérica, superando a México y República Dominicana. De hecho, si nos damos cuenta, la economía argentina y la economía mexicana son muy diferentes. Es decir, la economía argentina se dedica prácticamente a su mercado interno y a producir algunas cosas de materias primas como carne, etcétera, las cuales se van a exportaciones, mientras que la economía mexicana a día de hoy es la economía más dinámica de toda Latinoamérica. De hecho, es una de las más dinámicas de todo el mundo. Su economía ya no depende solamente de la venta de petróleo, de la venta de carne, de la venta de maíz, sino que prácticamente es como una gran empresa que tiene empresas por todos lados y empresas de todo tipo de servicios. Es decir, México vende energía eléctrica, vende petróleo, vende carne, pero también vende vehículos, fabrica teléfonos, fabrica computadoras, fabrica aviones. México también produce servicios, exporta ingenieros, etcétera. Es decir, cada vez el espectro de la economía mexicana es muchísimo más grande, en
Entonces, cuando algo le falla, pues realmente no se siente tanto en toda la economía. De hecho, justamente, en los últimos días nos hemos dado cuenta cómo, a pesar de los aranceles, la economía mexicana es verdad que ha sufrido, es verdad que ha tenido un gran empuje hacia abajo. Y de hecho, justamente el Fondo Monetario Internacional había dicho que la economía mexicana iba a ser la más golpeada de todo el mundo. Pero a pesar de todo eso, la economía mexicana, como bien lo ha mencionado la presidenta Sheinbaum, es fuerte, y esto ha hecho que soporte todos estos embates desde Estados Unidos, eventos externos, cosas internas, la inseguridad, entre muchas otras cosas, y aún así la economía mexicana sigue fuerte. Si Argentina el día de mañana dependiera solamente de un solo mercado como Brasil y le cortaran el suministro de las compras de Argentina, si el día de mañana tuviera los mismos problemas que tiene México, Argentina en su momento tendría un panorama muchísimo más catastrófico que el que tiene actualmente México. De hecho, para que te des una idea, México estuvo creciendo alrededor del 3 al 3.5% en los últimos años del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y justamente al final de su sexenio comenzó a crecer solamente 1.3%, y se espera que el crecimiento de este año de 2025 sea algo prácticamente muy similar. En los organismos internacionales, de hecho y curiosamente, se menciona que va a crecer solamente del 0 al 0.5% e incluso que puede decrecer la economía mexicana, mientras que en el Banco de México, el INEGI y otros organismos nacionales dicen que va a crecer entre el 1.5 al 2.5%. Ahora bien, volviendo al tema de México, te estarás preguntando seguramente por qué la economía mexicana se ha desacelerado en los últimos años y nos estaba yendo relativamente bien o muy bien, pasamos de la economía 15 a la 12. De hecho, tiene muchos factores. Punto número uno es que la economía mexicana estaba trabajando a su máxima capacidad, y obviamente cuando comienza todo esto de los cambios políticos en México, comienzan las elecciones, se van terminando las mega obras, cada vez hay menos dinero para infraestructura, entre muchos otros factores, además de las tasas de interés en México, que de hecho están aún todavía muy altas a comparación de las de Estados Unidos y de otros países. Tanto desarrollo como banca comercial. Que bajen las tasas. Todo eso de hecho lo pudimos ver con el tipo de cambio del peso. Justamente cuando el peso mexicano llegó a su tope máximo es cuando en efecto la economía mexicana estaba muy bien. Es ahí cuando justamente el peso llegó a los 16, 17 pesos por dólar estadounidense, pero a su vez eso también hacía que cuando tú hacías el estudio para ver el PIB en dólares, pues obviamente si tu PIB antes era de cierta cantidad de pesos y lo convertías a dólares y tu tipo de cambio estaba en 20 o 22, pues obviamente ese número se hacía más grande. Pero cuando ese peso también se hace más pequeño a 16, 17, ese número más grande se hace más pequeño, se contrae, y obviamente a la hora de compararlo con todos los países hace que México vaya bajando en el ranking mundial. Es un tema interesante, pero es finalmente lo que pasa. De hecho, justamente el último trimestre del 2024 creció menos 0.6%, mientras que a inicios de este año ya se dio la noticia en la cual tenemos un crecimiento de solamente 0.2%. Esto, en efecto, para muchos de nosotros podremos decir que es muy poco, pero también hay que tomar en cuenta que muchos organismos internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional, etcétera, habían dicho que México no iba a crecer, que simplemente iba a decrecer su economía y que iba a entrar en una recesión. Sin embargo, a pesar de todo eso, México dio la gran sorpresa, es decir, no creció mucho, pero al menos no decreció su economía. Sin embargo, todo esto contrasta con Argentina, y es por eso que tenemos esa diferencia de crecimientos. Es decir, en México ya te expliqué por qué no estamos creciendo como lo hacíamos anteriormente, mientras que en Argentina pasaba totalmente lo contrario. Es decir, en Argentina es un país que ha sido sacudido por las crisis, devaluaciones, inflaciones, todo el tema que ya conocemos, que fue muy similar a lo que vimos en Venezuela justamente, y esto ha hecho que obviamente a su vez entre menos dinero hay, menos se invierte en programas sociales, en infraestructura. Eso a su vez hace que se generen menos empleos en ese país, cada vez hay menos empleo formal, cada vez hay menos impuestos, cada vez se puede volver a invertir menos. El país entonces, en este caso Argentina, lo que hace es que para poder solventar todos los gastos que tiene, pues pide préstamos. De hecho, como dato curioso es que Argentina es el país que más le debe dinero al Fondo Monetario Internacional, entonces le pide dinero al fondo, con eso vuelve a distribuir dinero, vuelve a echar a andar un poco la economía, pero al cabo de un tiempo, obviamente como gasta más de lo que genera, pues tiene que volver a pedir préstamos, y este es un círculo vicioso en el cual ha estado Argentina desde hace varias décadas. Entonces, cuando tú tienes un país que ha sido sumamente golpeado por todo lo que te digo de inflación, crisis, depreciación, obviamente cuando llega un presidente, en este caso Milei, y comienza a hacer algunos cambios, mete la motosierra, comienza a quitar programas sociales, las pensiones, las becas para estudiantes, todo ese tipo de cosas va obviamente haciendo que cada vez gaste menos el Estado, y a su vez después tenemos que el Fondo Monetario Internacional le acaba de dar otro préstamo a Argentina después de que Milei había dicho que él no iba a hacer tratos con el Fondo Monetario Internacional. Pues a pesar de eso le vuelven a dar otro préstamo, refinancian otro préstamo de 20.000 millones de dólares, y con esto a su vez Argentina ahora tiene una inyección de dinero, una inyección de capital extranjero de dólares, que ya Argentina ya no tenía dólares, y en ese punto obviamente lo que va a hacer es que va a inyectar nuevamente dinero a la economía, y obviamente esto va a hacer que suba. Es decir, cuando tu economía está muy golpeada, obviamente en el año 2023-2024 tienes
tienes esta serie de cambios y a su vez te inyectan dinero, pues es obvio que la economía va a rebotar porque tiene como una inyección de adrenalina. Sin embargo, esto no significa que Argentina a día de hoy sea más rica que México o que los argentinos vivan mejor que los mexicanos. De hecho, un tema interesante en la economía de Argentina es que arrastra estancamiento e inflación crónica. Por ejemplo, superó el 100% de inflación anual en el año de 2023, algo que no hemos visto en México en las últimas décadas. También un factor central de su declive reciente es el sobreendeudamiento, es decir, el país ha incurrido en altas deudas para financiar déficit presupuestarios, culminando así el mayor rescate de la historia del FMI en el año de 2018. De hecho, como ya te comenté, Argentina tiene hoy una de las cargas de deuda más altas de todo el mundo en relación a su economía, es decir, su deuda pública total ronda los 467.000 millones de dólares al cierre de 2024, que para que te des una idea corresponde a cerca del 73% de todo el PIB que produce Argentina en todo un año. De hecho, para que te des una idea, el PIB de Argentina en el año de 2024 se contrajo 5.2% interanual en el primer trimestre de ese año. La razón de esto fue el círculo vicioso de deuda e inflación, es decir, el país emite dinero para financiar gastos e intereses, lo que dispara la inflación y devalúa la moneda, erosionando el crecimiento y realimentando la necesidad de endeudarse nuevamente, es decir, lo que genera el país no le alcanza para pagar su nivel de vida. Entonces piden prestado, viven mejor unos años, luego se acaban ese dinero y ya no les alcanza para pagar los intereses. Entonces piden otro préstamo, ahora para pagar los intereses deben recortar en educación, pensiones, empleo, investigación e industria. Es entonces cuando pierden empleos, la clase media se diluye, vuelven a pedir un préstamo, ahora deben más intereses y se vuelve un círculo vicioso, al grado de que su país le pertenece prácticamente a los grandes bancos como el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Argentina es actualmente el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo, con cerca de 43.000 millones de dólares pendientes en el fondo. Esto según el portal PBS News. Y justamente todo esto empeoró en el año de 2018, cuando pidieron 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron en ese entonces 44.000 millones de dólares, mientras que el resto fue refinanciado en el año de 2022 y recientemente ampliado bajo el nuevo gobierno de Javier Milei, esto por 20.000 millones de dólares en el año de 2025. Además de esto, Argentina debe más de 2.000 millones de dólares al Club de París. Estos son países como Alemania, Japón, etcétera, cuyo pago se ha venido postergando. También a esto debemos sumar importantes sumas a otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el cual anunció nuevos desembolsos por más de 10.000 millones de dólares entre el año de 2024 a 2027, mientras que también el Banco Mundial sostiene líneas de crédito para este país. Y es así como esta deuda externa condiciona severamente a Argentina, razón por la cual Argentina tuvo que aplicar ajustes fiscales y monetarios desde el año de 2022. En resumen, Argentina paga el precio de décadas de endeudamiento, crecimiento estancado, alta inflación y dependencia de rescates periódicos, ya que ha tenido 23 programas con el Fondo Monetario Internacional en su historia, lo que hace que prácticamente el FMI sea dueño de gran parte de Argentina. Sin embargo, tampoco hay que ser alarmistas porque ni México ni Argentina aparecen entre los países más endeudados del mundo, pues los 7 países más endeudados del planeta son curiosamente también los que tienen un mayor PIB a nivel mundial. De hecho, el más endeudado es Estados Unidos, que debe más de 35.3 billones de dólares, lo cual es incluso mayor que toda su economía en un año. Le sigue China con una deuda de 16.5 billones de dólares, siendo casi todo lo que produce en un año. Japón también debe 10.2 billones de dólares, que es más del doble del tamaño de su economía. Reino Unido con 3.65 billones de dólares, Francia con 3.56 billones de dólares, Italia con 3.25 billones de dólares y la India con 3.23 billones de dólares, que si ves el gráfico, los países que deben más dinero también son las economías más grandes de todo el planeta, es decir, casi todos ellos deben casi todo lo que producen en todo un año, lo cual hace pensar que muchos de estos países han impulsado su crecimiento con deuda, tal cual como lo han hecho grandes empresarios del mundo. México por su parte ocupa el puesto número 12 a nivel mundial, con cerca de $1 billón en deuda, siendo cerca del 50% de su PIB anual. De hecho, no podemos olvidar que todo esto nace justamente por una noticia del mismo Fondo Monetario Internacional, el mismo organismo que le acaba de dar dinero o préstamos a Argentina. En ese aspecto nos da a entender que justamente le conviene al Fondo Monetario Internacional que la imagen de Argentina sea una imagen buena, pues es un país que le debe bastante dinero. Mientras que curiosamente también podemos y sabemos, y esto lo vamos a ver en otro video, que el Fondo Monetario Internacional es el que ha estado diciendo a los 4 vientos que la economía mexicana va a desacelerarse, que va a caer, incluso ya ha tenido roces con la presidenta de México. La misma presidenta le ha respondido que no, que la economía mexicana está fuerte, que México tiene datos diferentes a lo que maneja el Fondo Monetario Internacional, y lo acaban de demostrar justamente cuando la economía mexicana no ha decrecido en los primeros 3 meses de este año 2025. Oye,
México no va a endeudarse. Eso es absolutamente falso. Este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró desde Yucatán al sureste de la nación que el Fondo Monetario Internacional miente en sus afirmaciones sobre la deuda pública del país norteamericano. De hecho, si somos un poco observadores, el Fondo Monetario Internacional le echa flores a los países que le deben mucho dinero. En este caso Argentina dice que no, que ahora Argentina va a crecer 5.5%, que es la economía más rica, que esto, que el otro, mientras que a países que curiosamente no le deben, porque debes de saber que actualmente México no tiene algún compromiso con el Fondo Monetario Internacional, pues a esos países dice, esos países les está yendo mal, les va a ir muy mal, van a caer, va esto, va el otro, y esto pareciera ser una presión para que cada vez el Fondo Monetario Internacional tenga más injerencia en esos países. Y eso curiosamente ya lo ha dicho la presidenta de México en las mañaneras, en las cuales ha mencionado cómo anteriormente el Fondo Monetario daba préstamos a México, pero controlaba el país, es decir, él decía lo que se tenía que hacer, mientras que ahora que no le debe dinero México al Fondo Monetario Internacional, pues no le puede decir lo que tiene que hacer México, pero eso es justamente lo que está deseando en este caso el Fondo Monetario Internacional. Así que para resumir esto, cabe mencionar primeramente hay que ver de dónde viene la fuente de esta información. Punto número 2, no es algo realidad. Actualmente Argentina no vive mejor que México, los argentinos no viven mejor que los mexicanos, y para esto basta con ver el salario mínimo, el tema del poder adquisitivo, la diversificación de la economía, la proyección de crecimiento para estos dos países al futuro, y para esto debes de saber que justamente el salario de Argentina a día de hoy que estamos grabando este video ronda los $270 al mes, mientras que en México el salario mínimo ronda los 380, casi $400 al mes. Por otro lado, el poder adquisitivo, que es lo que tú puedes comprar con el dinero que te pagan o con el salario mínimo, es muchísimo más barato en México que en Argentina. Es decir, hay muchos videos, hay muchas investigaciones en las cuales han visto que en Argentina una Coca-Cola que te cuesta $3, pues en México te va a costar $1. Un café que en Argentina te va a costar $3.5, en México te va a costar $2, mientras que en Europa, en España te va a costar 2.5. Es decir, en Argentina las cosas son más caras de comprar, pero su salario no es más alto. Un café a $3,5. Argentina es el país más caro de América Latina. Claro, pequeño detalle, el salario mínimo en España hoy son casi 1.200 euros mensuales, en Argentina no llega a 300, la cuarta parte. 5.500 pesos. El doble, mira Dani, Néstor habló de 300 gramos a 2.700 pesos y vos estás contando 170 gramos a 5.500 pesos. Trae varias latas, Néstor. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto que ya te comenté no es para que nosotros como mexicanos nos alegremos de que a nuestros hermanos argentinos les está yendo mal, que nosotros vivimos mejor, que podemos comprar más cosas, que en México se vive mucho mejor. De hecho, tendremos que dejar eso a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de humildad. Es decir, esto en lugar de utilizarlo para burlarnos de otros países como Venezuela, como Argentina, como se logra ver en las redes sociales, que cuando Argentina le gana un partido a México en el fútbol, inmediatamente comenzamos a decir que pues en ese aspecto México tiene mejor economía, que ellos son meseros o lo que sea. Tenemos como mexicanos comenzar a dejar de hacer eso. Todo esto para ser más educados, pero que también nos sirva como ejemplo. Es decir, esto en lugar de utilizarlo como burla, tendríamos que utilizarlo para ver qué cosas han hecho mal esos países y no cometer el mismo problema en México, porque ya vimos cómo un país puede ser de los más ricos del mundo y en un abrir y cerrar de ojos, con solamente un gobernante que no haga las cosas como tiene que hacerlas, el país puede cambiar drásticamente su perspectiva. Puede pasar de ser un país rico a un país completamente pobre. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. En el caso de Argentina pasa algo muy similar. Hasta el año de 1900, Argentina era uno de los países más ricos del mundo, compartía podio y estaba en el top 5 de las economías de mayor riqueza, donde los argentinos tenían mayor dinero que casi todos los países del mundo. Pero Argentina, después de más de 100 años, actualmente es un país donde duras penas llegan las personas a fin de mes. Este es un billete de 100 pesos argentinos. Como mexicano podría pensar que esto representa un gran poder adquisitivo aquí, pero ¿sabías que 100 pesos argentinos equivalen aproximadamente a 2 pesos mexicanos? Lejos de comenzar a burlarnos sobre nuestros hermanos de Argentina, tendríamos que comenzar a ver qué se hizo mal en esos países, qué se comenzó a hacer mal, cómo se invirtió mal el dinero, en qué aspecto se gastó mal, qué se hizo mal, para no aplicarlo en México y que no nos llegue a pasar lo mismo. Sin embargo, hasta este punto del video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo esto. ¿Crees que Argentina ahora es más rica que México? ¿Cómo crees que Argentina pueda salir de este bache económico que tiene? Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios y vámonos con el siguiente punto. Número 2. Espíritu guerrero. Cabe mencionar que nuestros antepasados siempre han sido conocidos, recordados por ser personas guerreras. Es decir, desde los mexicas que vinieron de las tierras del norte, pasaron hambre, todo eso aprendieron y pusieron una ciudad en un lago. Es decir, todo ese sufrimiento que han tenido nuestros antepasados ha sido heredado a los mexicanos para ser uno de los países más resilientes de todo el mundo, uno de los países más luchones de todo el mundo y que a pesar de las adversidades siempre sale adelante. México no ha tenido guerras con países, le podríamos llamar pequeños,
pequeños militarmente, sino que siempre ha peleado con las grandes potencias. En su momento peleó contra el Imperio Español, peleó contra el Imperio Francés justamente de Napoleón, expulsó a los franceses, le ganó al ejército más poderoso de la época, peleó contra Estados Unidos, que sí, perdimos la guerra, pero díganme qué país le ha ganado una guerra a Estados Unidos, qué otro país de Latinoamérica se ha enfrentado a Estados Unidos y le ha plantado cara. En ese punto entendemos que México es un país de guerreros y de gente luchona. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque justamente en los últimos días se ha presentado noticias en las cuales se ha dicho principalmente que la economía mexicana va a decrecer, que va a entrar en una recesión justamente en este año, y que esto son obviamente pésimas noticias para nuestro país. Sin embargo, ¿qué tan cierto será esto? Tan solo unos momentos se acaba de conocer una noticia terrible para México, y es que según el FMI su economía va a caer este año, lo que sería el peor desempeño de Latinoamérica, solo superando a Venezuela. El Fondo Monetario Internacional ya dijo que los aranceles de Trump le van a pegar a todo el mundo, pero que al peor no será México. Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. Pues no conocemos con base en qué lo hacen. No coincidimos. A ver, para comenzar, el panorama de bajo crecimiento es una realidad que comenzó a mediados del 2023 y 2024. Por ejemplo, en el año de 2025 creceremos alrededor de 1% anual, lo que traería un estancamiento en la creación de empleos formales y dificultades para reducir la pobreza. Por un lado, organismos como el Banco Mundial proyectan que México apenas superará el 1.8% de crecimiento hacia el año de 2027, lo que implica un progreso muy lento en la mejora del ingreso per cápita. Algunos expertos incluso advierten riesgo de una década perdida. Todo esto si no se revierte la tendencia de bajo crecimiento, es decir, un crecimiento anémico por cerca de 3 a 5 años significaría que el PIB per cápita del año 2028 sería apenas igual o literalmente mayor al de 2019, siendo literalmente una década perdida para México, por lo que la población joven que ingresa al mercado laboral podría enfrentar salarios bajos y subempleo, fomentando la migración hacia Estados Unidos por obvias razones, menos empleos formales. Todo esto trae una menor recaudación de impuestos, y esto haría que el gobierno tenga menos recursos para salud, educación e infraestructura, afectando así el bienestar de las familias y del país en general, ya que al no haber inversión no hay obras, no hay empleos, y esto hace un círculo vicioso donde la escasez trae escasez. Por otro lado, las proyecciones oficiales mexicanas son más optimistas. De hecho, el gobierno mexicano espera un crecimiento del 2 al 3% en el año de 2025, y es que contrario a todo lo que se decía por parte de organizaciones mundiales, que México no iba a crecer, que iba a decrecer, que iba a entrar en una recesión, pues México acaba de demostrar que no pasó por una recesión económica, es decir, tal vez no creció mucho, tuvo un crecimiento de 0.2% en este primer trimestre de 2025, sin embargo la economía no decreció a pesar de todo lo que estamos pasando, es decir, los primeros 3 meses de 2025 han sido los más duros en los últimos años, justamente por el tema de la entrada de Trump, los aranceles, el tema migratorio, etcétera, y todo lo que hemos visto en los últimos meses. Justamente México ha pasado por una de las épocas más duras de su historia. Sin embargo, a pesar de todo eso, México no decreció, no bajó su economía, sino que creció solamente un 0.2%. Es poco, pero significa que México tiene proyecciones de crecimiento para lo que resta de este año. Adicional a eso, tenemos que tomar en cuenta el tema del peso mexicano, es decir, el año pasado pasó a los 20.5, cuando llegan los aranceles llega hasta casi 20.64, pero a día de hoy que estamos grabando este video está en 19.64 pesos por dólar estadounidense. Eso nos da una idea de la fortaleza tanto de la economía mexicana como de la moneda mexicana, que debe de mantenerse estable para mantener exportaciones saludables y para mantener una economía también estable. Durante enero-marzo, la economía mexicana habría crecido 0.2% en términos reales en comparación con el trimestre inmediato anterior, octubre-diciembre de 2024. Y si hasta este punto te preguntas, ¿y entonces qué va a pasar con México si entra en recesión? ¿Esto cuánto durará o cuánto tiempo va a durar el poco crecimiento de la economía mexicana? ¿O que si acaso tenemos que irnos preparando para hacer la nueva Argentina o Venezuela? Pues déjame decirte que para empezar, ese escenario es algo catastrófico, pues la economía mexicana es muy diferente. Como ya te mencioné al inicio del video, la economía mexicana es la más diversificada de toda Latinoamérica. México es el país más industrializado de toda la zona, el más visitado, el país con más exportaciones y la cuarta con mejor calidad de vida de toda Latinoamérica. Por lo que para que pase esto necesitaría pasar un error tras otro por varios años. Pero hasta este punto entonces te preguntarás cuánto durará este bajo crecimiento. Pues debes de saber que los especialistas difieren, pero hay consenso en que entre el año de 2024 y 2025 serán los años más débiles para México. De hecho, la mayoría prevé que para el año de 2025 este será el punto más bajo del ciclo, con crecimiento cercano a cero, pero a partir del año de 2026 podría iniciarse una recuperación moderada si mejoran las condiciones externas, como por ejemplo la recuperación de Estados Unidos, una mejora en el TMEC y el comercio con Norteamérica, una estabilización de tasas internacionales, ya que el Banco Mundial estima una recuperación gradual hacia el 1.8% para todo el mundo entre el año de 2027, lo cual implica
implica que México seguiría por debajo de su potencial al menos hasta el año de 2028. Sin embargo, si se toman medidas acertadas, como por ejemplo el Plan México o el programa de Hecho en México, además de un impulso a las megaobras que impulsen la economía mexicana, es posible acortar este periodo de estancamiento a solamente un año, ya que otros analistas apuntan a que en el año de 2026, con el Mundial de Fútbol, políticas más estrechas con Norteamérica, un gobierno con una presidenta Sheinbaum completamente solidificado y una recuperación mundial, México podría volver a crecer alrededor del 2.5% y hacia 2028 acercarse otra vez al 3%, todo esto para cerrar el sexenio de la presidenta con un crecimiento superior al 3.5%. Y hasta este punto te estarás preguntando qué podemos hacer para acortar ese periodo de estancamiento y volver a crecer al ritmo de 3% para alcanzar a colarnos en el top 10 mundial. Para esto México requiere políticas audaces y reformas estructurales. En primer lugar, impulsar la inversión extranjera que se ha estancado derivado de algunas políticas que han espantado a la iniciativa privada. Además de eso, elevar la inversión pública en el país, la inversión en infraestructura, logística, energía y agua que se pausó al inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Todo esto para terminar las obras de AMLO, impulsar inversión privada nacional y desarrollo tecnológico nacional, tal cual como lo busca el Plan México, que busca aumentar la inversión total por encima del 25% del PIB, el cual se encuentra actualmente en menos del 20% y que se espera que llegue hasta el 28 o 30% rumbo al año de 2030. Y todo esto sumado podría generar un crecimiento más acelerado en el país. Para lograrlo, México debe fortalecer el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica, mejorar la seguridad que se ha salido de control en los últimos años, mejorar el sistema educativo y la capacitación laboral, todo esto para mejorar la productividad laboral en nuestro país. Asimismo, habría que aprovechar al máximo la oportunidad del nearshoring hoy más que nunca ante la caída de China con Estados Unidos. Esto implica mejorar puertos, aduanas, energía eléctrica y sobre todo seguridad en el país, seguridad en carreteras donde cada vez hay más asaltos. Échate para atrás, échate para atrás, échate. Sí, ya por esa fuerza. De hecho, según un análisis de Deloitte, se dice que México, y cito textualmente, está en un punto de inflexión y podría superar su mediocre crecimiento histórico. Es decir, México no ha crecido porque los mismos mexicanos ponen freno, al haber más asaltos en las carreteras, al haber más corrupción, al haber más secuestros, lo cual a su vez mete más miedo a la población, la cual cada vez compra menos cosas para no ser robados. Todo esto a su vez hace que el mercado interno se contraiga y que cada vez menos mexicanos compren cosas. Es así como mientras todo esto continúe, la contracción de la economía mexicana también continuará. En resumen, México tiene las herramientas para acelerar su crecimiento y llegar por medios propios al anhelado top 10 de potencias mundiales económicas, pero requiere voluntad política para emprender reformas impopulares y perseverancia para mantener el rumbo y por fin pacificar un país sumergido en la violencia desde hace varias décadas. Número 3. Potencia económica. Al igual que en el fútbol, México es ese país que no llega al quinto partido y de esa misma forma México es el país que anhela llegar al top 10 de las máximas potencias económicas de todo el planeta, pero no logra hacerlo. De hecho, la vez que estuvimos más cercanos fue en el año de 2023-2024, cuando justamente llegamos a la posición número 12 mundial. Justamente nos faltaban solamente 2 países para colarnos en el top 10 de las máximas potencias económicas de todo el planeta. Sin embargo, ahora el panorama ha cambiado, derivado de todo lo que ya te comenté, que la economía mexicana no ha logrado crecer a más del 3.5%, esto ha hecho que México ya no solamente esté en la posición número 12, sino que ahora se encuentre o que haya bajado 3 escalones hasta la posición número 15. De hecho, según datos del Fondo Monetario Internacional, México descendió hasta la posición 15 nuevamente, al tener un PIB de 1.82 billones de dólares. Esto por debajo de España en la posición número 14 con 1.83 billones de dólares, Australia con 1.88 billones de dólares, Corea del Sur con 1.95 billones de dólares en la posición número 12, Rusia en la posición número 11 con 2.2 billones de dólares, Brasil con 2.31 en la 10ª posición, Canadá en la 9ª con 2.33 billones de dólares, Italia con 2.46 billones, Francia con 3.28 billones de dólares, Reino Unido con 3.73 billones de dólares, la India con 4.27 billones, Japón con 4.39, Alemania obtiene la medalla de bronce con 4.92 billones de dólares, China se lleva la plata con 19.53 billones de dólares y Estados Unidos se lleva la medalla de oro con 30.34 billones de dólares. Y de hecho, justamente si hace un año era complicado pasar a estos 2 países, pero sí se veía posible, ahora ya no tenemos que pasar a 2 países, sino que tenemos que pasar a 5 países para llegar al top 10 mundial. Además de eso, antes no teníamos que crecer tanto, ahora tenemos que crecer 500,000 millones de dólares para llegar al top 10 mundial. Es decir, si México quiere alcanzar a estar en el top 10 mundial, tendría que crecer lo que genera Colombia en todo un año, por lo que tendría que pasar de crecer solamente 1%
1% a crecer aproximadamente del 5 al 6% anual para alcanzarlo en 4 años. Y encima de eso, esos países no tienen que crecer más del 2% anual promedio. Y aunque suena difícil, ya lo logró en el año de 2023 y 2024, cuando justamente superamos a España, Australia y Corea del Sur. Es por eso que ahora se debe de dar el gran salto y aumentar la inversión, generando de 1.5 a 2.5 millones de nuevos empleos. También se debe de reducir la dependencia de importaciones asiáticas, como por ejemplo las chinas, promover la producción nacional, incrementar el flujo de dinero, aumentar la liquidez del mercado, acabar con la incertidumbre del mercado interno, para así incentivar el gasto del mercado interno de los mexicanos, que es uno de los más grandes del mundo, con más de 130 millones de compradores. Además de eso, debería de comenzarse a exportar a otros países fuera de Estados Unidos, mantener la estabilidad política y macroeconómica, controlar la inflación, mantener el valor del peso estable. Es decir, no nos conviene tener un superpeso de 15 pesos por dólar, pero tampoco un peso de 25 pesos por dólar. Es decir, si el gobierno federal realmente pone esfuerzo en arreglar estos problemas y se empeña en cumplir el objetivo de poner a México dentro del selecto grupo de las 10 potencias económicas, México podría acercarse al 10º puesto cerca del año 2030, tal como lo dijo la presidenta Sheinbaum, y que coincide con algunas proyecciones privadas optimistas que le dan a México un PIB cercano de 2 a 2.5 billones de dólares cerca del año 2030, lo cual podría ubicar a México cerca de la 9ª o 10ª posición mundial, eso según el portal Merco Express. Y sin embargo, en el caso de fallar y no tener un éxito rotundo, este escenario se pospondría hasta el año de 2030 a 2035, considerando que también India, Brasil o Canadá están creciendo más que México, pero otros países comenzarán a desacelerarse. En pocas palabras, no es imposible, pero si seguimos haciendo lo mismo que los últimos años, no lo lograremos. Es así como nosotros como consumidores podemos poner nuestro granito de arena al estimular el mercado interno de la mano de apoyando lo hecho en México y apoyando el Plan México. Y así llegamos al final de este video, así que como pudiste ver, respondiendo la pregunta del inicio, no es verdad que Argentina ahora es más rica que México. Punto número 2, todo parece indicar que la economía mexicana no entrará en depresión en este año de 2025, aunque sí será uno de los años más débiles de toda la economía mexicana en las últimas décadas. Y punto número 3, contestando a la pregunta de que si México entrará en el top 10 de las máximas potencias económicas hacia el año de 2030, todo parece indicar que es un panorama muy complicado por lo que hemos visto en este año, pero si la economía de México logra hacer lo mismo que la Argentina, es decir, rebotar el siguiente año de 2026, comenzará a tener un crecimiento acelerado en los próximos 4 años, la economía mexicana sí podría acercarse bastante al top 10 de las máximas potencias económicas mundiales. Sin embargo, hasta este punto tú déjame saber en la parte de los comentarios qué crees que pase con esto, si crees que México, el gobierno de México, sea capaz de implementar medidas, reformas que incentiven la producción de México, que incentiven el crecimiento del mercado, que incentiven el crecimiento de la economía mexicana. ¿Tú cómo has visto los últimos meses? ¿Crees que México está en una depresión? ¿Crees que México está en una crisis? ¿O por el otro lado tú has visto que todo se mantiene igual? Es decir, no has visto una crisis en México, sino que todo está en relativa calma. Y finalmente tú déjame saber en la parte de los comentarios si crees que Argentina ahora es más rica que México. Si llegaste hasta este punto del video te agradezco bastante. No olviden seguirnos en Instagram, estamos como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo, recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.